Hola. Bueno, la plática que voy a dar a continuación se titula Strong Clicks in Diamond Free Graphs, o en otras palabras, clanes fuertes en gráficas libres de diamantes. Bueno, este es un trabajo conjunto con Nina Chiarelli, Martin Milanich, Jeroen Monod y Peter Murch. Ok, entonces vamos a empezar con las definiciones. Entonces, dado el título, pues lo primero que nos preguntamos, ¿qué es un diamante? Entonces, un diamante es K4 menos una arista. Luego, dada una gráfica F, decimos que una gráfica G es libre de F si ninguna de las subgráficas inducidas de G es isomorfa a F. Ay, perdón. Ah, sí. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos K4. K4 no contiene como subgráfica inducida a el diamante, por lo tanto, esta gráfica es libre de diamantes. En cambio, esta otra gráfica es, sí contiene como subgráfica inducida el diamante, de hecho lo contiene 3 veces, por lo tanto esta gráfica no es libre de diamantes. Bien, un clan en G es un conjunto de vértices, todos adyacentes entre sí. Con omega de G denotamos el click number o el número de clan, que es el máximo tamaño dentro de todos los clanes de la gráfica G. Luego, un conjunto estable o un conjunto independiente es un conjunto de vértices que no son adyacentes, que no tienen ninguna adyacencia entre ellos. Entonces, un conjunto es estable o independiente en una gráfica si solamente si en el complemento de la gráfica es un clan. Alfa de G, con alfa de G vamos a denotar el número estabilizador o número de independencia de la gráfica, que es igual al máximo tamaño dentro de todos los conjuntos independientes de la gráfica. Y decimos que un conjunto, que un clan es maximal o que un conjunto independiente es maximal, si por ejemplo un clan es maximal si no está contenido propiamente en ningún otro clan, ¿no? Y análogamente para conjuntos independientes maximales. Bien, ahora, ¿qué es un clan fuerte? Un clan fuerte es un clan que interseca a todos los conjuntos independientes maximales. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta gráfica de aquí y consideramos el clan rojo, ¿no? El clan de orden 3, y queremos ver si este clan es fuerte, pues vemos que no es fuerte porque el conjunto azul es un conjunto independiente, ajeno a este, por lo tanto no lo podemos, bueno, en este caso es maximal, claramente no lo podemos hacer más grande y no interseca a este clan, por lo tanto no es un clan maximal. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con las patitas, digamos, estos de aquí, estas aristas de aquí? Entonces, si consideramos este clan, pues, ¿qué pasa? Hemos puesto en azul todos los conjuntos independientes maximales de esta gráfica. Entonces, esta gráfica tiene 4 conjuntos independientes maximales y como podemos ver en esta gráfica, pues todos intersecan al clan rojo. Por lo tanto, ese clan sí es maximal. Perdón, sí es fuerte. Ok, entonces, otro concepto es el de vértice simplicial. Entonces decimos que un vértice B de una gráfica G es simplicial si su vecindad cerrada es un clan. Un clan es simplicial si contiene un vértice simplicial. Entonces, por ejemplo, como consecuencia de esto tenemos que todo clan simplicial es fuerte. Entonces vamos a ver eso. Entonces, si consideramos este vértice de aquí, este vértice B, consideramos todos sus vecinos, entonces supongamos que este es un vértice, este es el vértice simplicial. Entonces, eso quiere decir que esta gráfica es
isomorfa a una gráfica completa, ¿no? Este es un clan. Bien. Ahora, si consideramos cualquier conjunto independiente que no interseque a este clan, ¿vale? Entonces podemos agregar simplemente el vértice B a este conjunto y obtenemos y sigue siendo un conjunto independiente. Por lo tanto, eso quiere decir que este clan interseca a cualquier conjunto independiente maximal y por lo tanto es fuerte. Bien. Ok. Entonces, con esto vimos que cualquier clan simplicial es un clan fuerte. ¿Qué pasa en el otro sentido? ¿Será que todo clan fuerte sea también simplicial? Y la respuesta rápidamente la podemos dar con esta gráfica, con C4. Entonces aquí tenemos marcados con azul y con negro los dos conjuntos independientes maximales de esta gráfica. No tiene más. Y si consideramos cualquier arista de la gráfica, en particular esta, vemos que este es un clan que es fuerte porque claramente interseca a los dos conjuntos maximales independientes. Ok, entonces, y además, perdón, es un clan que no es simplicial porque los dos vértices de dicho clan tienen al menos, bueno, tienen otro vecino fuera del clan. Por lo tanto, no hay vértice simplicial y por lo tanto no es un clan simplicial. Entonces ya tenemos que el regreso no se cumple. Ok, entonces decimos que una gráfica G es clan simplicial si todos los clanes maximales de la gráfica son simpliciales. Ok, otro concepto importante para nuestro estudio es el de las gráficas CIS. Entonces, que viene de Click Intersect Stable. Entonces, una gráfica es CIS si para cualquier clan maximal, perdón, si todo clan maximal interseca a cualquier conjunto independiente maximal. O equivalentemente, con lo que acabamos de definir, si todo clan maximal es fuerte. Entonces, por ejemplo, esta gráfica acabamos de ver que no es CIS porque este clan maximal no era fuerte, ¿no? Ya lo acabamos de ver. Sin embargo, si agregamos un vértice simplicial a este clan, hacemos un nuevo clan, ¿vale? Ahora de orden 4, que es simplicial, pues ya vimos que todos los simpliciales son fuertes. Por lo tanto, y si nos fijamos en esta gráfica, todos los clanes maximales son simpliciales y por lo tanto fuertes. Por lo tanto, esta gráfica es CIS. ¿Ok? Entonces, como consecuencia de este razonamiento que hicimos aquí, podemos ver que cualquier gráfica es una subgráfica inducida de una gráfica CIS. Y como consecuencia se tiene que la clase de las gráficas CIS no es una clase hereditaria. Entonces, para ver esto que estoy diciendo aquí, pues simplemente es, si tenemos una gráfica que no es CIS, entonces nos fijamos en los clanes maximales que no son fuertes y lo que hacemos es agregamos un nuevo vértice, lo hacemos adyacente a todos los vértices de ese clan y entonces lo que obtenemos es un nuevo clan que va a ser simplicial. Como es simplicial, va a ser fuerte. Entonces, si hacemos todo para eso mismo, perdón, para todos los clanes que no eran fuertes, pues ya obtenemos una nueva gráfica con todos esos vértices agregados que es CIS, porque todos sus clanes maximales van a ser fuertes. Y claramente, si quitamos todos esos vértices que agregamos, obtenemos como subgráfica inducida la gráfica original. Bien. Ok, entonces, ¿qué sabemos de las gráficas CIS? Bueno, muchas cosas, pero en particular vamos a resaltar lo siguiente, que toda gráfica clan simplicial es CIS, que cualquier gráfica, lo que acabo de decir, es inducida de una subgráfica CIS, que una gráfica es CIS si solamente si sus componentes conexas también son CIS. Entonces podemos enfocarnos en gráficas conexas para el estudio de gráficas CIS. Y que una gráfica G
bueno, que una gráfica es CIS, sí, solamente si su complemento también es CIS. Y eso va a ser de utilidad. Bien, entonces parte de nuestra motivación para el estudio de clanes fuertes en gráficas libres de diamantes es la siguiente. Entonces tenemos que tanto los clanes fuertes como los conjuntos independientes han sido muy usados para el estudio de gráficas perfectas. Y hay muchas preguntas algorítmicas relacionadas con clanes fuertes y conjuntos independientes fuertes, que es un concepto análogo al de clanes fuertes. Bien, no hay tampoco se conoce una buena caracterización o un algoritmo de reconocimiento de gráficas CIS. ¿Ok? Y en cuanto a las gráficas libres de diamantes, tenemos que son una generalización de las gráficas bipartitas y de las gráficas libres de triángulos. Y además, algo que es importante y que usamos de hecho mucho es que en las gráficas libres de en las gráficas libres de diamantes, cualquier arista está contenida en solamente un clan maximal. Bien, y otra de las motivaciones en realidad es esta, o sea, se puede ver motivada aquí en esta tabla que presentamos aquí. Entonces, todas estas gráficas que están aquí son las gráficas, perdón, con 4 vértices, ¿ok? Entonces, bueno, aquí tenemos una gráfica y su complemento a un lado. Entonces, la pregunta es, ¿qué, no? Dada una gráfica F, una de las que está aquí, ¿cuáles de las gráficas F libres son CIS? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el caso de las gráficas libres de P4, ¿cuáles de ellas son CIS? Y pues resulta que todas las gráficas libres de P4 son CIS. Por lo tanto, ¿cómo se llama? La complejidad temporal, pues en este caso es constante, ¿no? Luego, ¿por qué estamos poniendo aquí tanto una gráfica como su complemento? Acuérdense, dada la propiedad de que una gráfica es CIS, sí, solamente si su complemento es CIS, si tenemos el estudio de las el estudio hecho de gráficas libres de F para ver si son CIS, pues también lo tenemos para F complemento, ¿no? Basta con que lo tengamos para F para tenerlo para F complemento. Ok, en el caso de la familia de gráficas libres de C4, Khudorovich, Milanich y Reyes en 2018 probaron que las gráficas libres de C4 son CIS, sí, solamente sí, son clan simplicial. Y con esta caracterización se obtiene un algoritmo de orden polinomial, n a la 5, ¿no? El orden de la gráfica a la 5. Bien. En el caso de las gráficas, la familia de gráficas libres de K4, la caracterización no es tan simple, pero con esto se tiene también un algoritmo de reconocimiento de tiempo polinomial. Bien, en el caso de las gráficas libres de Po, ¿no? De la pata, estas gráficas son CIS, sí, solamente sí, son libres de P4, ¿no? En este caso se tiene un algoritmo lineal. En 2018, Alcón, Gutiérrez y Milanich probaron para el caso de las gráficas libres de la garra. Entonces, que esa familia de gráficas, igual dieron una caracterización para las gráficas que son CIS, también la caracterización es un poco más compleja, por eso no la pongo, pero con esa caracterización se obtiene un algoritmo de orden lineal. Y finalmente, pues estaba abierto qué pasa para la familia de gráficas libres de diamantes, ¿no? Entonces aquí se ve claramente otra motivación para lo que hicimos nosotros. Entonces, ¿cuáles son nuestros resultados? Bien,
Entonces, lo primero que tenemos es una caracterización de las gráficas libres de diamantes que son CIS. Entonces, sea G una gráfica conexa y libre de diamantes, entonces G es CIS si solamente si se cumple alguna de estas tres condiciones. La primera es que G sea clan simplicial. Y entonces aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una gráfica clan simplicial, aunque bueno, creo que ya hemos visto varios, pero aquí vemos que hay 5 clanes maximales, que son los triángulos de afuera y otra es esto de aquí, ¿no? Entonces tenemos esos 5 clanes maximales y podemos ver que todos ellos tienen un vértice simplicial. En el caso de los triángulos, este es el vértice simplicial y en el caso de este clan maximal, pues este es el vértice simplicial. Por lo tanto, esta es una gráfica clan simplicial. Y ya habíamos visto que esas siempre eran CIS. Bien, la otra opción para que la gráfica sea CIS es que sea isomorfa a la bipartita completa con tamaño M y N, bueno, con particiones en tamaño M y N, con M y N mayores o iguales que 2. ¿No? Aquí, por ejemplo, pusimos K33. Bien, la siguiente es, la tercera y última opción es que la gráfica sea isomorfa a la gráfica línea de una bipartita completa con particiones de tamaño, del mismo tamaño con n mayor o igual que 3. Entonces, por ejemplo, esta es la gráfica línea de la bipartita completa K33. Y aquí solo recordar que la gráfica línea, en la gráfica línea se tiene que cada arista de la gráfica original, digamos, pongámosles nombre, corresponde a un vértice de la gráfica línea y que dos vértices en la gráfica línea son, ¿cómo se llama? Son adyacentes y solamente si en las aristas en la gráfica original tenían un vértice en común. Por ejemplo, estos de aquí. ¿Bien? Ok. Entonces, como consecuencia de este teorema tenemos esta proposición que, que lo que dimos es un algoritmo en tiempo lineal para determinar cuándo una gráfica libre de diamantes es CIS. Y la linealidad de este algoritmo, o sea, donde nos metió ruido, digamos, es la parte cuando G es clan simplicial, perdón. Y para eso lo que usamos es el hecho, ¿no?, que les hice énfasis de que toda arista de la gráfica libre de diamantes pertenece a un único clan maximal. Eso fue de mucha utilidad para lograr la linealidad. Bueno, y con esto pues tenemos ya rellenada la última fila de de esta tabla, ¿no? Estas son las gráficas libres de diamantes que son CIS y, y esta es la complejidad temporal. Bien, perdón por la tos. Entonces, como consecuencia de nuestros resultados más lo que ya se tenía antes, tenemos que para cualquier gráfica F con a lo más 4 vértices, hay un algoritmo polinomial para determinar cuándo una gráfica F libre es CIS. Ok, otro de los resultados que tenemos, que es interesante de mencionar, es esta mejora de la propiedad de Erdős-Hartmann. Entonces, una clase de gráficas que se dice que satisface la propiedad de Erdős-Hartmann si existe un epsilon mayor que 0, tal que para cualquier gráfica dentro de esa clase existe o bien un clan o un conjunto independiente de orden, de tamaño, al menos el orden de la gráfica a la epsilon. ¿Ok? Entonces, en el caso de gráficas libres de diamantes, bajo un argumento muy simple, se tiene que
que esto funciona, o sea, que se satisface la propiedad de Erdős-Hartmann para un epsilon igual a 1/3, ¿ok? Y nosotros hicimos una pequeña mejora para el caso, para la subclase de gráficas libres de diamantes, pero que además son CIS. Y esto obviamente utilizando la caracterización que mencioné hace un momento. Entonces, si G es una gráfica libre de diamantes y CIS, nosotros probamos que el número de independencia por el número de clan es mayor o igual al orden de la gráfica. Y pues con esto se obtiene que entonces que o bien tiene un clan de orden al menos el orden de la gráfica a la 1/2 o que contiene un conjunto estable, independiente, de tamaño al menos el orden de la gráfica a la 1/2, ¿no? Y entonces, pues con eso tenemos una mejora, porque en lugar de ser epsilon 1/3, vemos que puede ser epsilon igual a 1/2. Y entre más grande sea epsilon, pues mejor el resultado, ¿no? Bueno, eso es un detalle nada más. Y por último, tenemos estos problemas de decisión. Entonces, trabajamos con estos problemas que tienen que ver con clanes fuertes. Entonces, por ejemplo, primero está el problema de Strong Click Problem. ¿En qué consiste este? Dado una gráfica G y un clan C dentro de la gráfica, determinar si C es un clan fuerte. El Strong Click Existence Problem consiste en, dado una gráfica G, determinar si la gráfica tiene un clan fuerte. El Strong Click Vertex Cover consiste en, dado una gráfica G, determinar si todos los vértices de la gráfica están contenidos en un clan fuerte. El Strong Click Partition Problem consiste en, dado una gráfica G y una partición de los vértices de la gráfica en clanes, determinar si cada uno de los clanes de la partición es fuerte. Y por último, el Strong Click Partition Existence Problem, que consiste en, dado una gráfica G, determinar si existe una partición del conjunto de vértices de la gráfica en clanes fuertes. Ok, entonces en esta tabla tenemos, en la primera columna tenemos los problemas que acabo de describir. En la segunda columna se tienen los resultados respecto a la complejidad de dichos problemas para todas las gráficas en general, ¿no? Por ejemplo, el Strong Click Problem es CoNP completo. ¿Ok? Perdón. Y en esta tercera columna tenemos los resultados que nosotros obtuvimos relacionados con las clases de gráficas libres de diamantes. Entonces, por ejemplo, en el caso de el Strong Click Problem, vemos que aún restringiéndonos a gráficas libres de diamantes, el problema sigue siendo CoNP completo. Y bueno, tenemos todos estos resultados. Entonces, déjenme nada más explicar un poco lo que hay detrás de la demostración de la hardness part, ¿no? De la parte que corresponde para que todos estos sean complete, ¿no? A eso me refiero con la hardness part o la dificultad, ¿no? Que pertenezcan estos a, o sea, todos estos de aquí son CoNP, ¿no? Pertenecen a CoNP. En este caso no pudimos probar que este sea CoNP, pero en todos estos, ¿no? Lo que quiero resaltar es la parte de que sean todos estos difíciles, ¿no? La parte hardness part. Entonces, todo esto sale de una reducción del problema de 3 colorabilidad en la clase de gráficas libres de triángulo, ¿ok? Entonces, para eso vamos a tomar una subclase G que va a denotar a la clase de las gráficas libres de triángulo, pero que además tienen al menos 5 vértices y con grado mínimo al menos 3, ¿ok? Y vamos a utilizar este teorema de Kaminsky y Lossin,
que dice que, bueno, que establece que el problema de tres colorabilidad es NP completo en la clase de gráficas libres de triángulos. Y entonces, como consecuencia, pues sigue siendo NP completo en la clase G que acabo de definir. Bien, entonces, ¿cómo hacemos esta reducción? Entonces, tomamos una gráfica G que pertenece a esa clase que acabamos de mencionar y vamos a construir una nueva clase G'. En realidad vamos a construir G' y G', pero G' no me meto en ello para que tengamos tiempo y no mezclar más cosas. Entonces, G', ¿cómo formamos G'? G', lo primero que vamos a hacer es tener 3 copias de la gráfica original. Entonces, cada una de estas columnas corresponde a una copia de la gráfica original. Y digamos que cada uno de estos vértices en esta línea corresponden a un mismo vértice de la gráfica original, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues todos estos vértices corresponden a ese vértice de la gráfica original, ¿no? Entonces, estas son copias, ¿no? Copias de G, todas estas, ¿vale? Y luego vamos a agregar este otro, va a ser un clan, ¿no? Por ahí sola tenemos esta C, es un clan en G', perdón, en G', ¿ok? Es un clan en G', y también cada uno de estos vértices corresponde a uno de los vértices originales y los vamos a hacer adyacentes todos entre sí. Y por último, vamos a todos los vértices que corresponden a un mismo vértice de la gráfica original van a formar un clan, ¿no? Entonces, ahí se ven todos los clanes. Déjenme borrar que ya puse demasiadas cosas, pero bueno, ahí se ven todos los clanes que hay en cada uno de estos. Bien, entonces esa es la gráfica G'. Entonces, lo que probamos es que ¿cómo se llama? Esta proposición lo que está relacionando es la relación que hay entre la 3 colorabilidad de la gráfica G con ciertas propiedades en G' y en G'. Y estas propiedades son las que ¿no? Las reducciones que nos sirven para determinar la dificultad de los problemas antes mencionados. Y solo me voy a resaltar, solo voy a enfocarme en estos dos rápidamente y lo único que voy a mostrarles es esta prueba, la prueba de que si C es un clan fuerte en G', entonces G no es 3 coloreable. Y para eso vamos a hacer la contrapositiva. Entonces, la contrapositiva es, supongamos que G es 3 coloreable, por lo tanto existe una partición de su conjunto de vértices en 3 subconjuntos independientes, ¿vale? Y entonces lo que vamos a hacer es, en G' vamos a tomar, en la primera copia de G, perdón, voy a tomar los correspondientes a S1 y le voy a llamar S1'. Y luego en la segunda copia los correspondientes a S2' y en la tercera copia los correspondientes a S3, que le llamamos S3'. Bien. Ahora, este conjunto es claramente, sigue siendo un conjunto independiente. Y es un conjunto independiente ajeno a este clan y que domina este clan. Por lo tanto, este clan no es fuerte, ¿no? Porque no interseca a este conjunto independiente. Bien, entonces con eso tenemos que este clan no es fuerte. Y acuérdense, estos no son adyacentes entre sí porque estos vértices solo son adyacentes con los vértices, bueno, con los vértices de esta columna que corresponde a los de la gráfica, con los que sean adyacentes, y con los que son correspondientes al mismo vértice de la gráfica original. Entonces, estos no puede haber adyacencia entre S1' y S2', etcétera, ¿no? Entonces, con esto tenemos que C no es un clan fuerte en la gráfica, en G', perdón. Y bueno, con estos, con razonamientos más o menos análogos, y bueno, con G', que es simplemente se le agregan ciertas cosas a G', con eso se obtiene todos estos resultados, ¿vale? Y bueno, con esta tabla tenemos ya como el final de
de lo que hicimos. En el caso, esto, determinar si una gráfica es CIS. En el caso de general, no se sabe su complejidad, y ya vimos que en el caso de gráficas libres de diamantes, pues es lineal. Y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.